Ahora sí, buenas noches a todos. Bienvenidos a la tercera clase de esta semana, tercera clase educativa, donde vamos a hablar en esta parte de estructura de mercado. ¿Sí? El día lunes charlamos un poquito de lo que eran los participantes que hay en el mercado de Forex, que es el mercado en el que nos estamos especializando y el que estamos siguiendo, quiénes son sus participantes, qué porcentaje tienen y cómo el mercado se mueve dependiendo de estos participantes, ¿no? Cómo funciona, que se compran y se venden divisas. Y ayer, día miércoles, vimos lo que eran las zonas de liquidez y qué era la liquidez para el mercado, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver lo que es la estructura y dentro de toda esta estructura vamos a ir repasando un poquito de la liquidez también. Así hacemos un repaso, ¿sí? Bien, la estructura del mercado hay que entender que dentro del concepto de liquidez que vamos a repasar es la liquidez en el mercado es lo que nos permite que nosotros podamos comprar y vender un activo. Es ese dinero que nosotros tenemos disponible para poder comprar y vender un activo. Cuando hay mucha liquidez en el mercado, se dice que es un mercado líquido, por lo tanto vamos a tener beneficios nosotros como inversores. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Que vamos a poder comprar y vender un producto, un activo de manera rápida, sin trabas, ¿sí? Otra va a ser que los spreads, o sea, las comisiones que tenemos nosotros como inversores con los brokers que nos conectan al mercado, esos spreads van a ser más bajos, ¿sí? Y otra cosa que cabe aclarar es que la liquidez en el mercado no siempre es fija, ¿sí? Que hoy también lo compartimos. Hay que entender que la liquidez en el mercado no siempre es fija, o sea, no es que siempre va a pasar lo mismo, sino que la liquidez va variando por dos factores, por la cantidad de volúmenes de operaciones, ¿sí?, que haya en el mercado y la cantidad de participantes. Eso va a hacer que en el mercado se pueda comprar y vender. Lo que nosotros compremos lo vamos a poder vender. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí?, ahora entra este concepto que se llama la estructura del mercado, ¿sí? Que básicamente el mercado se mueve, distribuye sus órdenes. Cuando nosotros en el MetaTrader ponemos una compra o una venta, estamos poniendo una orden en el mercado. Se ejecuta porque otra persona la está comprando. ¿Bien? Entonces, sabemos que el mercado distribuye órdenes desde un punto A un punto B. Desde este precio a este precio, acá los compradores compraron a un precio X y acá lo vendieron a un precio X, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros en el mercado tenemos un impulso y un retroceso para que el mercado esté en equilibrio. Esa es otra de las funciones de la liquidez en el mercado, que se puedan satisfacer las órdenes de compra como las órdenes de venta que se ejecutan acá arriba o acá abajo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que podemos salir desde un impulso, desde un precio, hacia otro, acá se llama final del impulso. Ahora, ¿qué me va a ayudar a esto? ¿Qué me va a ayudar a detectar la estructura del mercado? Es la fuerza, si es de la venta o de la compra. Y acá voy a compartir un poquito de qué tipo de estructuras tenemos en el mercado. Bien. Si estas órdenes que estamos hablando de acá van con fuerza al alza, podemos decir que estamos en una estructura alcista, como le dice la palabra, como dice. Tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso. ¿Qué nos hace saber que estamos en una tendencia alcista? Que los retrocesos no superan el impulso inicial. ¿Cuál es el impulso inicial? El impulso inicial es este. Este es un impulso, tenemos final del impulso, tenemos un retroceso, que es este que se está moviendo. Este retroceso no supera este mínimo y es más, le da un impulso para que supere el máximo anterior, este que estamos viendo acá. Entonces, ahí tenemos un quiebre de estructura o una ruptura de estructura y seguimos al alza. Bien, entonces, repasando,
Dentro de la estructura sabemos que el mercado distribuye órdenes desde un punto A a un punto B. Si las órdenes se distribuyen con fuerza al alza, vamos a tener una tendencia alcista, valga la redundancia, y eso va a estar delimitado por los puntos de impulso y retroceso. Como dijimos, tenemos un inicio de un impulso, final del impulso, un retroceso que no supera el inicio del impulso, y tenemos un nuevo impulso, supera al máximo anterior. Entonces podemos decir que ahora tenemos inicio de impulso, final del impulso nuevamente. Entonces, rompimos la estructura alcista, pero seguimos al alza, todavía no hay un quiebre. Acá tenemos un fractal completo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros podemos decir que seguimos al alza porque volvemos a tener un impulso, un final del impulso, un retroceso que no supera el mínimo anterior, si lo dejamos ahí, y tenemos un nuevo impulso que rompe el máximo anterior. Entonces, cada vez los compradores están teniendo más fuerza. ¿Sí? Otra de las tendencias, o otra de las estructuras que tenemos, mejor dicho, es la tendencia bajista. En este caso, es lo contrario a una tendencia alcista. ¿Y qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? Que la fuerza de quién es? De los vendedores. Vamos a poner acá un poquito. Esto de acá. Y esto de acá. Y esto de acá. Entonces, sabiendo que acá la tendencia alcista me la marca que los impulsos van rompiendo zonas máximas anteriores y que la fuerza está en las compras, cuando tenemos una tendencia bajista, la forma es la inversa. Los vendedores, ¿sí? Tenemos un impulso, un final del impulso, un retroceso que no supera el inicio del impulso y una nueva ruptura, que es esta. Acá tenemos una ruptura. ¿Sí? Entonces, tenemos una ruptura, tenemos una nueva zona de estructura, un nuevo fractal. Vamos a ponerlo acá como final del impulso. Vamos a correr este. Ahí estamos, no lo voy a agarrar. Vamos a mover este. Ahora tenemos nuevamente, se rompió, tenemos un inicio de un impulso, final del impulso, un retroceso que no rompe el mínimo anterior y hace un nuevo impulso que me supera el máximo anterior. Entonces acá tenemos una nueva ruptura y tenemos una tendencia bajista. Entonces, en la tendencia alcista se están llevando, los compradores están llevando el precio a máximos con el objetivo de venderlo más caro. Y en las ventas, la tendencia bajista, los vendedores están haciendo presión para vender su activo a un precio más barato. ¿Sí? Después tenemos una estructura de mercado en rango. ¿Qué quiere decir esto? Una estructura en rango dentro de lo que es la distribución quiere decir que en esta zona de precio, vamos a hacer así, los compradores llegan a un punto y no lo pueden superar. Vamos a ponerlo ahí. En ese caso serían los vendedores, en este caso serían los compradores. ¿Qué pasa en este rectángulo que voy a marcar ahora? Acá no hay suficiente liquidez para mover las órdenes de un punto A a un punto B, entonces se encuentra acumulando, y esto es una atracción para las instituciones. Esto es muy importante, porque acá no hay suficientes órdenes para distribuir el punto, las órdenes que se compraron acá por encima de esto, y las órdenes que se compran acá no hay fuerza para distribuirlas por debajo. Entonces, el precio se encuentra rebotando en una zona, de un punto A a un punto B, de un punto A a un punto B, de un punto A a un punto B, así hasta que haya un movimiento de manipulación y distribución. ¿Sí? Entonces, esas son las estructuras que podemos tener dentro del mercado y las vamos a encontrar. Ahora,
¿Qué nos ayuda esto? Primero vamos a tener cómo definirlas y en qué nos ayudan. Vamos a eliminar. Esto nos ayuda, una, a detectar dónde está la fuerza. Si la fuerza está en la compra hacia el alza o si la fuerza está en la venta hacia la baja. Ahora, también nos ayuda a detectar zonas de interés. Zonas de interés. De este modo podemos ver cambios de estructura, teniendo en cuenta esto, podemos ver cambios de estructura y podemos ir en busca de puntos de interés a donde pueda dirigirse el precio. Nosotros siempre queremos operar para donde esté la mayor cantidad de interés. Entonces, teniendo en cuenta esta, ¿sí? Teniendo en cuenta las estructuras, podemos ver los cambios. Algo que yo noté acá es, la estructura es importante, sí, pero más interesante es encontrar dónde van a estar los puntos de interés para nosotros ir acompañando el movimiento y poder dirigirnos a ese lugar y encontrar nuestros profits. ¿Sí? Bien. Compártanme ahí en el chat si se entendió y vamos a ir a los ejemplos. Compártanme un poquito, yo ahí los leo. Sí, sí, bárbaro, perfecto, Alberto. ¿Se entendió todo? Genial, perfecto. Bien. Bien. Ahora, como les dije recién, la estructura del mercado, esto lo voy a ir eliminando. No sé si a ver si podemos eliminarlo todo de una. Eso. Bien. Y acá tengo otra pestaña abierta que es. Acá podemos, vamos a ver ejemplos prácticos. A ver quién escribió. Ahí lo entendí mejor. Buenísimo, ok, buenísimo. Cualquier pregunta la hacen, ¿eh? Em, Los cambios, como les dije, con la estructura podemos ver los cambios de estructura, valga la redundancia, y podemos ver dónde está la fuerza. Si nosotros, si la tendencia está al alza, ¿sí? Podemos buscar compras y acompañar el movimiento. Si la tendencia está a la baja, la fuerza está en los vendedores, podemos buscar movimientos a la baja. Pero esto lo vamos a complementar. Esto es un complemento para nuestra estrategia que la vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo los demás contenidos, lo que es order blocks, imbalances, zonas de liquidez y demás, aunque hoy las compartimos. Pero bien, vamos a arrancar por acá. Esto lo estamos viendo, este gráfico lo estamos viendo en 30 minutos, es una escala intermedia entre 15 y una hora. En una hora estos puntos se ven movimientos directos, sin velas verdes y demás. Pero acá en 30 minutos está bueno porque se pueden detectar los cambios de estructura media. Entonces, tenemos que acá, a ver, vamos a buscar una herramienta. Acá venimos, vamos a ponerle de acá abajo. Voy a terminar de marcar, vamos. Tendencia alcista. Vamos a hacer así. Tenemos tendencia alcista, vamos a frenar ahí. Vamos a empezar de acá. De acá claramente venimos con una tendencia alcista. Desde acá, este punto, bajo, alto, bajo más bajo. Y acá hay una especie de acumulación. ¿Sí? Alto, una especie de acumulación. Hay alto. Hay un bajo y hay un alto muchísimo más alto. ¿Sí? Entonces, acá la tendencia va alcista. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a entender para que haya un cambio de estructura? O sea, acá lo que hay que entender es que en esta zona, la fuerza es de los compradores. Es de los compradores. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Compras. Vamos a buscar compras en esta zona.
Pero ¿qué es lo que encontramos acá? Llegamos a este punto más alto y tenemos un retroceso. ¿Cómo entendés ahí la pregunta? ¿Cómo entendés si vas a ser alcista o bajista y el rompimiento? Ahí vamos con eso, Cris. Vamos a hablar de una ley de transición o un modelo de transición. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tendencia alcista, lo va a determinar por rupturas de estructuras, algo que nosotros llamamos voz. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un rango, acá estamos en un rango, pero claramente en este punto, vamos a decir, bajo, alto, bajo, acá tenemos un alto que no supera este, tenemos un bajo y tenemos un alto más alto. Vamos a poner ahí doble clic y vamos a identificar un boss. Entonces, acá tenemos desde este punto a este punto que fue el alto que generó este bajo, ahí tenemos, a ver si lo puedo modificar, ahí tenemos un boss. Vamos a ponerlo ahí. Ahí tenemos un boss. Entonces sabemos que vamos en estructura alcista. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos que llegamos a un punto máximo, tenemos un retroceso, y voy a hacer algo muy importante acá. Vamos a marcar dos puntitos chiquitos acá, un cuadradito. Vamos a poner ahí y vamos a ponerlo acá. Esto me muestra que la tendencia es alcista. Bajo, alto, bajo, que no supera el bajo anterior. Alto, bajo, alto. Acá es el punto más alto, rompimos la estructura. Entonces, mi tendencia alcista, o qué me va a marcar que no hay un rompimiento, es este movimiento desde este punto hasta este punto. Después tenemos un retroceso, y esto es en 30 minutos. Después tenemos un retroceso, que es este, desde este punto a este punto. Y lo que tenemos acá es que este alto no supera el alto anterior. ¿Se entiende? Entonces, acá es cuando comienza el cambio de estructura. ¿Sí? Acá se hace una especie de acumulación y acá podríamos decir que tenemos un cambio de estructura bajista. ¿Qué es lo que estaríamos esperando nosotros? Que llegue a esta zona para vender. Ahora, ¿tomaríamos decisiones en ese punto? La verdad que yo no las tomaría. ¿Por qué? Porque acá nunca está superando estos puntos, este punto de mínimo. Una vez que se hizo el boss en este punto, nosotros hacemos una transición de tendencia. Acá tenemos un boss, hacemos una transición de tendencia a tendencia bajista. Ahí en este punto, ¿y cuáles son los puntos importantes? Este punto, que fue el máximo que generó este impulso y este final del impulso. Entonces ahora nuestro foco va a estar acá. ¿Sí? Va a estar acá. Veníamos, tendencia alcista, alto, bajo, alto, bajo, alto más alto, rompimiento de estructura que se genera un boss y tenemos un final del impulso. Nuestro enfoque está acá con tendencia alcista. Y acá hace un retroceso que no supera y acá hacemos una transición. Cuando se genera este boss, hacemos una transición alcista, bajista, perdón. Entonces, nuestros ojos ahora están en este punto y este punto. Ahora, ¿podemos ver una continuación? No, porque no se rompe este. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Este fue el mínimo, este fue el mínimo, este es el máximo. Acá lo que vemos es una nueva ruptura. Este punto, punto A, punto B, alto, bajo, alto que no supera el anterior. Acá vemos una nueva transición de bajista a alcista. Acá ponemos un mínimo y acá ponemos un máximo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se van entendiendo cómo se transicionan? Bien, continuamos con las preguntas. Entonces,
acá vamos en tendencia alcista. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo? Acá hay un boss, acá hay un mínimo, acá hay un máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mínimo que generó este boss? Esto para que lo tengas en cuenta. ¿Cuál es el mínimo que generó este boss? Este que está acá. Este cuadradito chiquitito. Entonces, teníamos la estructura alcista, este punto y este punto como estructura alcista. Ahora se rompe la estructura nuevamente y tenemos este punto y este punto como final. Ahora, ¿qué es lo que hace el precio? De nuevo una transición bajista. Desde este punto, acá este punto me está superando este mínimo. Hace un retroceso que no supera el máximo y cambia su estructura a bajista. Y así sucesivamente. Cuando rompa este mínimo que generó todo esto, vamos a pasar alcista. Mientras tanto, vamos a seguir bajista y vamos a buscar ventas. Si la transición es alcista, como en este caso, vamos a encontrar los puntos de interés. Un poco es esto, para que puedan entender lo que son, cómo detectar las estructuras alcista y bajista, y también de rango, pero ahora le vamos a agregar algo más que es el boss y es el shock. Y también donde vamos a encontrar los puntos donde se puede dirigir el precio. ¿Sí? Así que confírmenme por favor si se entendió la estructura alcista y bajista. Igual ahora vamos a hacer un repaso, pero vamos a ir viendo cómo se generan las zonas y los rompimientos. Porque acá, este mercado ya pasó, pero acá hicimos un replay y va a comenzar desde ahí. Entonces, acá tenemos, a ver, vamos a ver el chat, si no, nada, no hay preguntas. Perfecto. Acá lo dejé, que esto le voy a compartir un poquito. Le había dejado esto escrito acá. Choch es cambio de carácter, change of character. Y boss es break of structure, ruptura de estructura. ¿Sí? Como ahí compartió Pablo en el chat. Y después tenemos lows, que son mínimos, y highs, que son máximos. Entonces, esto es lo que le vamos a agregar ahora, y esto es lo que nos va a permitir entender cuándo hay una transición de estructura, cuando pasamos de alcista a bajista. ¿Sí? Cuando pasamos de alcista, de alcista a bajista, es porque la fuerza de los compradores no supera la de los vendedores. Entonces, nosotros cuando tenemos tendencia alcista vamos a comprar y cuando tenemos tendencia bajista vamos a vender. Pero también esto de la estructura nos va a ayudar a entender los puntos de interés. Bien, tenemos con que la tendencia acá comienza a ser bajista, un punto directo. Si nosotros vemos a esto en una hora, esto es un cambio directo. Entonces, podríamos decir, en una temporalidad de una hora, podríamos decir que esto se podría ver algo así. Imagino que después va a ser algo así, así. Pero ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, desde este punto a este punto, todos alcistas. Ahora, cuando yo bajo en temporalidades, veo cosas que en temporalidades más grandes no veo. O sea, por ejemplo, en una temporalidad de un día voy a ver, en un día, en una temporalidad de una hora voy a ver 12 velas. Entonces, desde este punto a este punto, si yo veo las velas, en una hora va a haber un movimiento directo. Pero si lo veo en 15 minutos, se van a ver estructuras internas. Estructuras internas. Y eso me va a ayudar a definir también puntos de interés. Y ahora les voy a hacer más práctico con esto. De acá a acá, de este punto a este punto, tenemos un movimiento bajista directo. Pero ahora, si yo esto lo dejo ahí y lo bajo a 15 minutos, no lo voy a bajar, o a ver, vamos a bajarlo a 15. A ver si no se va.
Bien, ahí bajamos a 15. Si vieron recién, las velas estaban mucho más juntas. Pero si bajamos a 15 minutos, vemos que de este movimiento, de este punto alto, acá hay un movimiento claro bajista, un retroceso, y acá desde este punto va directamente a este, de nuevo a este, y así hasta este mínimo. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy a ver puntos de interés. Cuando a mí sucede en el mercado un BOS, en el punto superior se genera un punto de interés. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Que desde este punto, como dijimos, de acá a acá, tendencia bajista. Desde este punto, de este alto a este bajo, tendencia alcista. Alto, bajo hasta acá. En este punto se me generó un BOS. ¿Sí? Ahora los voy a marcar. Acá tenemos un retroceso, tenemos un nuevo quiebre de estructura y lo dejamos acá. Vamos a hacer ahí. A este vamos a eliminarlo. Bien. Entonces, la fuerza de los vendedores en este caso fue más fuerte que la de los compradores e hicieron todo este impulso bajista. ¿Dónde va a estar mi punto de interés para que el mercado vuelva? Encima. Acá tenemos un punto de interés. Acá, fíjense que quebramos la estructura, este quiebre me genera un punto de interés arriba para que el mercado vuelva a recapitalizar todo eso, ¿sí? Y para poder mantener en equilibrio el mercado. Entonces, acá vemos un movimiento claro bajista y acá vemos nuevamente un BOS, una ruptura de estructura. ¿Dónde va a estar mi punto de interés para que el mercado vuelva? En este punto. O sea, las personas que estaban en esa zona que estoy marcando ahora hicieron fuerza y se rompió la estructura y continuamos bajista. ¿Qué hizo el mercado? Miren esto. Volvió a ese punto. Volvió a ese punto. Entonces, los quiebres de estructura me van a dejar zonas de interés para que el mercado vaya a capitalizar. Y ustedes fíjense que venimos en tendencia bajista y acá podemos meter una venta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó acá, en este punto? Fíjense que el mercado se sigue desarrollando y no hay ningún bajo que supere a este. Entonces, desde este punto a este punto hay una transición a una tendencia alcista. Tenemos mínimo y acá ya vemos un 2, acá, porque este es el último mínimo, vemos que se quiebra ahí la estructura y acá pasamos lentamente a una estructura alcista. Fíjense. Y acá, nuevamente, hasta este punto, si no me equivoco, si pongo una lupa, ahí va a estar manipulado o se generó un 2. ¿Sí? Acá seguimos. ¿Cómo sabemos que seguimos en tendencia alcista? Porque este fue el último máximo y este movimiento generó la ruptura. Entonces, ¿dónde va a estar nuestro punto de interés? Ahora cambió. Acá estábamos bajista, el punto de interés estaba arriba. Ahora mi punto de interés está debajo. ¿Qué es lo que hace el mercado? Vuelve a esa zona. Y ahora fíjense que ni este punto, ni este tampoco, supera este mínimo. Entonces, ¿en qué tendencia seguimos? Pónganme en el chat, por favor. ¿En qué tendencia seguimos? A ver si vamos entendiendo. Alcista, perfecto, Alberto. Perfecto, perfecto. Desde este punto, vamos a ver esto. Ahí, vamos a ver si tengo la herramienta. Ahí estamos. Bien, acá tenemos.
que la estructura sigue siendo alcista, tenemos mínimo, máximo, ninguno lo supera, seguimos alcista. Acá tenemos bajo, alto y acá comienza un rango. Tenemos bajo y acá tenemos un nuevo alto. ¿Qué hizo el mercado en este momento con este impulso alcista? Un quiebre o una ruptura de estructura. Y no encuentro. Desde este punto, recuerden que cuando se quiebra una estructura, nosotros cambiamos los puntos. Acá eran este y este. Se rompió la estructura, fueron este y este. Se vuelve a romper la estructura y mis puntos de interés son este y este que está acá arriba, que es el final del impulso. Entonces, fíjense cómo van transicionando y así sucesivamente vamos cambiando los puntos de interés. Entonces, ahora, ¿cuál pasa a ser mi punto de interés? Vamos a subirlo hasta acá. Esto lo eliminamos. Bien. Entonces, nuestro punto de interés, la tendencia es alcista, nuestro punto de interés va a ser abajo. Esto va a ser nuestro POI, punto de interés. Aquí estamos. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado? Va a tender a rellenar este punto para luego seguir distribuyendo. Acá entra en una zona, vamos a subir las velas para que lo haga más rápido. Le puse una hora. Miren esto. Acá voy a hacer pausa porque es importante entender por qué se detuvo el precio acá. Y como les dije, una de las tareas dentro del mercado de la liquidez es satisfacer, mantener el equilibrio entre compradores y vendedores. Entonces, cuando hay un hueco en el mercado, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, que lo va a compartir Pablo, es los imbalances. Cuando acá hay un imbalance en el mercado, el precio tiende a ir a rellenarlo. Entonces, nuestra zona de interés, miren, igual, antes lo había marcado, antes estaba ahí porque lo había marcado en 15 minutos. Pero ahora que vemos esta vela, vemos que el precio llega y reacciona. Bien, Alberto me venía siguiendo. Acá, hasta acá, veníamos en tendencia alcista. ¿Sí? Teníamos que este era nuestro punto de referencia y este era el último máximo. O sea que si trazamos de este punto hasta acá, tenemos que buscar un mínimo. Este es el mínimo y acá tenemos un nuevo máximo, pero no termina ahí. Acá tenemos mínimo y un nuevo máximo. Como les dije, cuando tenemos velas de una hora, vamos a ver todas estas velas así grandes, pero si nosotros bajamos a 15 minutos, si bajamos a 15 minutos, estas velas se van a ir multiplicando en velas de 15 minutos, entonces acá va a haber mucho más. ¿Qué es lo que les quiero compartir en este momento? Que acá, aunque lo veamos así, vemos transición de velas, transición de estructura. Alto, acá tenemos un bajo que supera todo esto, tenemos un cambio de estructura, tenemos un alto y acá empieza a cambiar la estructura. Alto, bajo, alto, bajo. ¿Sí? Entonces, acá cambió la estructura, se puso bajista. ¿Dónde podemos tener nuestra zona de interés? Y vamos a volver a 15 minutos a ver si la encontramos.
El volumen del mercado se puede ver, como ahí dice Pablo, en un indicador, también se puede ver en un libro de órdenes, que eso es muchísimo más profundo, y también por el tamaño de las velas, de estas barras rojas y verdes, se puede ver el volumen. O sea, no es lo mismo este volumen de vela, que es totalmente un movimiento directo bajista, o sea, las fuerzas de los vendedores. Con este indicador que está acá abajo, que se ve que son velas parecidas, esto es un indicador de volumen de orden. A ver qué dice. Perfecto. A ver si quedó algo. Perfecto. Entonces, vamos a checar un poquito el gráfico para encontrar nuestras zonas. Y acá tenemos, como les dije, la había marcado antes en esta estructura, teníamos mínimo, vamos a hacer así, acá tenemos máximo, que supera este, tenemos un retroceso, pero este máximo que se hace no supera este, no supera el anterior. Y acá se hace una transición. ¿Qué me dice que estamos en un mercado bajista? Que se pasó de alcista en este punto a bajista. Yo toco el clic y si no, ahí está. Como les dije hoy, las rupturas. Acá tenemos, este lo supera y acá tenemos una ruptura. A ver, no lo puedo ver. Bien. Acá tenemos un caso muy interesante. Miren, que justo da pie para que se los comparta. Tenemos esta vela de acá. Y fíjense que por muy poco la supera ahí. Y estamos en 15 minutos. La ruptura real es esta que estamos marcando acá, que voy a marcar acá. ¿Y cuál es el concepto de romper la estructura? Porque puede pasar muchas veces que nos haga un movimiento como este y bueno, decimos, bueno, ¿lo tomamos como válido o no? ¿Hay una ruptura o no? Y el concepto de que se considere como ruptura es que el precio o que el mercado pase por debajo y tome liquidez. ¿Sí? Pero ¿qué puede hacer la diferencia de que esta zona no sea tan válida como quizás esta o como una ruptura mucho más clara? Si el mercado hace esto y después hace esto así, o que haga un ejemplo, como lo vemos acá, que pase por muy poquito. Quizás las probabilidades de que reaccione la zona que generó ese movimiento, que en este caso es esta zona de acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros notamos una ruptura de estructura es que se cambia la fuerza de la oferta, de la demanda, a la oferta o así viceversa. Entonces, fíjense lo que hace. Acá hay una ruptura y el precio vuelve a la zona y hace su movimiento y vamos a ver qué es lo que continúa haciendo. Acá está pasando algo muy interesante porque la estructura comienza desde acá, desde este punto, ¿no? Tenemos, vamos a dejarlo que avance. Bajo, alto. Seguimos bajista desde este punto a este punto. Desde este punto. Ahora empieza a suceder la ruptura. Ahí acaba de romper la estructura. Entonces, ahí tenemos un box para continuar con la tendencia bajista, la que se había generado en este momento. Ahora, acá, ¿qué fue lo que me rompió la estructura esta? Este punto
hasta este final del impulso, que lo podemos determinar ahora. Entonces, mi zona de interés, ¿dónde va a estar? Toda acá arriba. Vamos a ver qué sigue haciendo. Y esto está bueno verlo así, porque hay que ir entendiendo que no siempre, y esto es muy importante, no siempre va a llegar al punto donde nosotros tenemos marcado. No siempre va a llegar exactamente al punto. Por eso es que también tenemos que ir sumándole confirmaciones. Confirmaciones. Vamos a ver por acá. Acá nos llegó y teníamos un punto de interés. Ahora, ¿cuándo voy a entender que hay una transición a estructura alcista? Cuando haya movimiento claro por encima de este, por encima de este. ¿Sí? Si me rompe este último mínimo, vamos a decir que la estructura continúa alcista, bajista, perdón. Y lo que vamos a buscar es nuestro punto de interés en la zona superior. Entonces, la estructura del mercado, vamos a hacer un resumen, nos va a ayudar a ver dónde está la fuerza, si en la compra o en la venta. ¿Sí? El modelo Chop y Boss nos va a demostrar cuando hay un cambio de estructura, cuando hay una transición de esa estructura, cuando cambia la fuerza de los compradores a los vendedores y viceversa. Y así nosotros poder ir encontrando cuáles son puntos óptimos donde se puede dirigir el precio. ¿Sí? Todo esto después lo vamos sumando a otros conceptos como es lo de la liquidez, que lo vimos ayer, en la clase de ayer, que por ejemplo, acá podemos tomar como que hay liquidez, que se está generando liquidez, para que después se distribuya por debajo de eso. Y acá acaba de pasar algo súper interesante. Perfecto. Tenemos un BOS, porque la estructura venía siendo esta, todo este, y el precio se movía en este rango. Ahora hay una ruptura, hay un BOS, y nosotros cambiamos. A ver si lo puedo mover. Cambiamos, hacemos una transición de estructura hasta acá. Desde acá hasta, veamos dónde frena. Bien. Y ahora, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y así. Se entendió un poquito todo esto del modelo Choque y Boss y cómo nos ayuda con la estructura y para encontrar precios donde nosotros podamos ir acompañando ese movimiento. Ese era el propósito. Quizás el trading view es un poquito más rápido y lo puedo mostrar. Hoy lo vimos con los chicos. Si me comparten ahí en el chat, genial. Si no, lo tomamos como todo por entendido. Si me preguntas, pueden desactivarse el micrófono. Volver para la grabación así seguimos con las consultas.